Esto es México al Día. Iniciamos con la información. México se coloca a la vanguardia en materia de derechos humanos. Esto luego de que el presidente Felipe Calderón encabezara la instalación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Sin la inclusión de todas las personas con discapacidad, no hay un desarrollo integral del país del cual podamos jactarnos, aseveró el presidente Felipe Calderón. Mientras haya alguien que se le excluya en su voz o en sus decisiones y en sus oportunidades, no podemos hablar de democracia plena. Al encabezar la instalación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el primer mandatario giró instrucciones para implementar medidas a favor de este sector. Instruyo a los secretarios que están aquí presentes y a los ausentes también a que le busquen y que garanticen que haya libre acceso a los edificios en donde ustedes, esperamos, suelen trabajar. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le encomendó que en aeropuertos y en carreteras haya accesos, rampas y baños acondicionados. Criticó el trato discriminatorio que sufren niños y niñas con discapacidad. Aquí ordenó al director general del ISSSTE, Jesús Villalobos, a buscar la manera para que se abran las guarderías. Que modifiquen el reglamento de las guarderías del ISSSTE para que también proporcionen este servicio a las mamás y a los papás que lo soliciten. En materia de comunicación, el presidente adelantó que sus discursos y los de sus secretarios deberán contar con un lenguaje de señas mexicanas. Conminó al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a que a través de la televisión pública se integren elementos para personas con discapacidad. Que en la televisión pública que estamos tratando de impulsar en México a través de canales concesionados, entidades públicas, se establezca por lo menos un noticiero que tenga también un lenguaje de señas y, de ser posible, de elementos de comunicación para personas con discapacidad. En materia de empleo, pidió a la Secretaría del Trabajo que en sus programas se les incorpore algún elemento que coadyuve a la generación de empleo para personas con discapacidad. El presidente Felipe Calderón señaló que este consejo contará con todo el apoyo del gobierno federal para superar los prejuicios y permitir el desarrollo y la integración de las personas con discapacidad. Hay que cambiar la mentalidad que tenemos para verdaderamente permitir el desarrollo y la integración de las personas con discapacidad, que es a final de cuentas el propósito de la ley y en consecuencia el propósito del consejo que hoy se establece. Para México al Día, Grisel Pérez Negrón. Continuamos en México al Día y esta mañana nos acompaña en el estudio Francisco Cisneros Rivero. Él es el secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, la CONADIS. Tocayo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tocayo. 31 de mayo marca un hito en la historia para los mexicanos específicamente, con la entrada en vigor de esta Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Era necesaria una ley? Es necesaria una ley porque hay un proceso a nivel internacional y a nivel nacional para dar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué trae esta ley? ¿Qué nos dice? Mira, son 60 artículos, básicamente para quienes no viven cerca de la discapacidad o quienes no tienen una discapacidad. Son artículos fundamentales como derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura, al deporte. Pareciera que somos un mundo paralelo, pero lo que queremos hacer es utilizar lo mismo, por ejemplo, en educación regular, los mismos trabajos, para que podamos ser productivos. ¿Sí? La mayor parte de nosotros creemos que el 80% de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad somos incorporables, podemos ser productivos y contribuir a este país, ¿no? Así es. Para que el 20% que no puede sí reciba una aportación adicional. ¿Qué implica esta ley para las personas con discapacidad y también para el resto de la sociedad? Claro, esta ley es parte, como les comentaba yo, del proceso de armonización. Entonces se actualiza con respecto a la convención y crea un sistema nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Es como una red de 5 puntas en donde estaría Administración Pública Federal, estatal, municipal, sector privado y sector social, y participando en esta solución. Antes
Históricamente el DIF cargaba con toda la canasta de la discapacidad. Hoy ya hay redes en donde participa la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, etcétera. Entonces, en este sistema lo estamos formalizando. Primer punto. Segundo punto, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, se convierte en un organismo público descentralizado, dependiendo de la Secretaría de Salud, pero que va a tener autonomía de gestión y va a tener una facultad, una posibilidad de operar más directamente. Todo esto basado en este protocolo facultativo internacional. Así es. Dime una cosa, ¿qué principios están ya marcados en esta ley? Los principios fundamentales son la equidad, la igualdad, pero hay uno muy importante para nosotros, que es el concepto de accesibilidad. Y la accesibilidad, mucha gente se va con la finta. Sí, no es de entrada. No solo es la rampa, es el que haya interpretación de lengua de señas para las personas sordas, o que tengamos textos o escritos, que sus escritos, por ejemplo, pudieran ser en braille para que tu invitado pudiera saber el desarrollo del programa, etcétera, ¿no? O lenguaje comprensible, que ahora se está utilizando mucho y promoviendo para las personas con discapacidad intelectual. Nos mencionas puntos básicos clave para la inclusión precisamente de las personas con discapacidad a la vida social. ¿Cómo va a empezar este proceso, digamos? Porque es todo un proceso, ¿no? Nosotros le apostamos desde hace 10 años al tema de un ejercicio cultural. Si bien están las leyes, pues a veces vemos que la gente sigue hablando por teléfono mientras va manejando. Entonces tendríamos que tener un policía por cada ciudadano que no lo hace. Entonces hemos ido, y en ese sentido les agradezco mucho el espacio, porque hemos ido generando un proceso cultural. Entonces ya tenemos una ley, ahora sí a todo el gobierno se le obliga y tiene competencia para atender el tema desde su punto de vista. Entonces, a lo mejor ahora ya no solo tenemos la visión del DIF, ahora ya tenemos la visión de inclusión laboral, la visión de inclusión educativa. No es fácil, ¿no? Hay otros países que empezaron con estos procesos hace 30 años, pero México marca un hito a partir del 2001 a la hora de que promueve la convención y empieza a cambiar todo este tema de participación activa de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos. Entonces, todo esto es una construcción de un modelo cultural que poco a poco va ganando espacio. 31 de mayo marca un parteaguas. Así es. Cae esta ley, se genera por decreto la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Así es. Se crea también este Consejo Nacional. Así es. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Uno, recursos, como todos los programas que tiene el país, que somos un país en desarrollo, primero. Y segundo, pues básicamente que la gente empiece a entender que somos un segmento de mercado importante. Claro. Consumimos también. Y desde ese punto de vista también entenderemos que la gente sabrá que somos un público que consume agua, que consume productos y que va a poder producir para que podamos todos estar en la misma sociedad. Francisco Cisneros, te agradecemos mucho. Gracias, muy amable. Muy amable.